1 Corintios capítulo 2, desde el 6 hasta el 16. Leo palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso hay que entenderlo bien. Se habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, es lo que estamos hablando. 2 del 6 en adelante. 1 Corintios 2, del 6 en adelante. Vamos en el 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha preparado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes aman a Dios? Por eso que Dios le muestra en la prédica qué es lo que viene. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que mora en él o que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que lo conocemos como la ciencia hoy, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la intuirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, conocemos. Y debemos conocer las cosas de Cristo. Hoy en día se ha levantado mucho, porque yo le decía, en un momento le dije a la hermana Dori, y a muchas personas le digo también, que cuando me dicen, ¿qué me recomienda usted estudiar teología en tal parte? ¿O qué me recomienda? Le digo, hay que entender algo en la teología. Y es que el teólogo es una persona, podemos decir un maestro, como pasó con Nicodemo, era un maestro de la ley, pero había cosas que Nicodemo no entendía. Y eran las partes espirituales, que el Señor le dijo, si te he dicho las cosas naturales, ¿cómo será si te digo las espirituales? Así quedas en el aire. ¿Sí? Solamente le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo, y una profecía que él debía entender que era nacer de nuevo. Y le digo, y si te estoy diciendo las cosas naturales, que solamente la entiende un muchachito de preescolar, ¿cómo es posible que si te diga el espiritual no la vas a entender? ¿Por qué? Porque lo que sabía era Biblia, no sabía profecía. Pasa lo mismo con hoy. Personas que quieren estudiar teología y uno le dice, sepa que la teología, en la parte teológica te van a enseñar Biblia, te van a enseñar la parte, ¿cómo se dice? Escatológica, pero no espiritual, profundidad no te lo van a decir, ¿sí? Porque ellos, por lo menos usted le dice a un maestro teólogo, ¿usted cree que Dios puede sanar un cáncer? Sí, pero es que ese fue en otro tiempo, Dios en este tiempo ya no. O sea, como que ya Dios no hace nada. Los milagros no hay para ellos. No hay milagros. Y así son muchos que hoy en día que usted ve, uy, me gusta seguir este predicador, pero ellos en estas cosas espirituales no creen. Ni las revelaciones del Espíritu Ni Santo. las revelaciones. Y esto es lo que está pasando, lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar hoy? Hablar un poco sobre el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Pero que los tres son cristianos y que los tres se van a salvar. Amén. El carnal se salva, sí, porque reconoció a Cristo como Salvador. ¿Sí? El espiritual se salva, claro que sí, pero es un hombre que se revela más cosas porque está en la parte espiritual. Y el natural es ese tipo de cristiano que no cree, o sea, que él cree que sí, Cristo, porque fue lo que pasó con María. María al principio era una mujer natural, porque María dijo, cuando el Señor le dijo a María, ¿tú crees que tu hermano puede resucitar? Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en los días postreros, lo está viendo en otro tiempo cuando Cristo. Y él le dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Y él lo que le dijo fue, sí, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Todavía no le había dicho que ella creía que su hermano se iba a levantar.
¿sí? Entonces era una cristiana natural, como puede pasar en muchos de nosotros, ¿sí? Usted puede creer, y es lo que siempre quiero que usted entienda, en los milagros de Dios, en lo que Dios puede hacer. Cuando usted le pide algo a Dios, con sinceridad, Dios lo hace. ¿Sabe que Jesús pasó por muchos lugares? Y dice que fue para, vamos a ver si lo conseguimos por acá. Creo que estaba en Nazaret el Señor Jesús. Cuando, vamos a Mateo capítulo 13, verso 53. Alguien que me lo pueda leer. Mateo 13, 53. Mateo 13, 53. O sea, ¿qué el Señor quiere con respecto a nuestra vida espiritual? Es que nuestra vida espiritual se mantenga en ese nivel, creciendo cada día en lo espiritual, no en lo carnal, no en lo que usted solamente vea con sus ojos. Cuando usted ve con sus ojos, su visión es corta, pero cuando usted ve con los ojos de Dios, usted ve más allá. ¿Qué dice Mateo? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Sigue, sigue. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no se hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Escuchó eso? ¿Cómo veían ellos a Jesús? En lo carnal. ¿No es este el carpintero? ¿No es el hijo este de José, el carpintero, y él también es otro carpintero más? Estaban viendo al hombre natural. No estaban viendo al Dios de los milagros. Ahora, ¿Jesús podía haber sanado toda la gente en Jerusalén? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Qué es lo que acaba de leer Julián? ¿Ah? Eso es lo que sucede, iglesia. El Señor puede hacer un milagro. Mira, el Señor puede sanar. Yo me quedé impresionado el día que fuimos al hospital con Danisa. Al ver y al Dios revelarme donde una chica en un accidente, ahí iba a quedar su vida. Pero en la misericordia de Dios, porque cualquier persona en un golpecito normal, ahí quedó. Y ustedes pueden ver a esa mujer, no sé si tendrán esta foto por ahí para que vean cómo le quedó el rostro a esa mujer. Ella es más, ella entró a la clase hace poquito y se le logró ver la cara a ella. Amén. En ver el milagro que Dios hizo en esta joven, porque Dios tiene misericordia. Y resulta que el Señor podía haber hecho y podía haber sanado a todo. Mira, lo que pasa es que uno le pone condición, y cuando uno le pone condición a Dios, porque si usted cree, y esto va para mi hermano Herbert, que Dios lo puede sanar del cáncer, que Dios lo puede sanar, Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Si usted cree que Dios puede, porque si decimos, Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿qué tiene la suegra de Pedro? Fiebre. Tenía una gran fiebre, pero el que lo registra que dice que tenía una gran fiebre era Lucas. ¿Y Lucas qué era? Un médico. Lucas sabía que esta fiebre no era algo normal, la infección que tenía esta mujer era fuerte. Y Lucas es el único que registra, dice, tenía una gran fiebre, porque era médico y sabía que se trataba. Porque los otros decían, y la suegra de Pedro que tenía fiebre, porque no era médico. Pero Lucas, que era médico, registra su historia como tenía una gran fiebre. Amén. Y si sanó a una señora con fiebre, pero resulta que la Biblia nos comenta también en Juan, que levantó un muerto de 4 días. Amén. Y si el Señor levantó un muerto de 4 días, entonces ¿por qué nosotros? Porque hoy se aferra mucho de decir, como una vez escuché, traigan un muerto para resucitarlo aquí. ¿Quién dijo que yo lo voy a resucitar? Amén. ¿Quién dijo que yo voy a resucitar un muerto, que traiga un muerto para acá? Ahí lo verán a velar, pero yo no voy a pasar el día orando y Señor que se levante. No, Señor, no se mete en buste. ¿Sí? Ya tentar a Dios como dijo Jesús, ya no. Ahí no. ¿Sí? Pero cuando nosotros le creemos a Dios,
en cuanto a un milagro de una magnitud grande, que usted ha visto experiencia, que hemos visto la mano de Dios obrar, no solamente un cáncer, no solamente en cualquier enfermedad, porque no hay nada que sea imposible para él. Dice en Lucas Mateo, donde dice también, hermano, cuando la mujer que tenía flujo de sangre, que con solo tocar su mano, Sí. de Dios hizo En Lucas dice que tenía la mujer 12 años con flujo de sangre. había acabado con todo. ¿Qué pasó con la acción de esa mujer? Ella tuvo fe. Que ella tuvo Ella fe. tuvo fe que Ella. con solo Uf. tocarlo, ella creyó que iba a ser sana. ¿Y cuánta gente no estaba tocando a Cristo? Y no recibían sanidad. Cantidad. Pero la fe de esta mujer, Era inmensa. tanto que el Señor se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, la multitud te aprieta, ¿a cuántas personas te han tocado? Dijo, no, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y la mujer, sabiendo que era ella que había quedado sana, le dijo, yo te toqué. Y le contó el por qué lo tocó, porque ella se aferró a esa fe, se aferró, sí que este era Cristo. Y nada más vemos un hombre ciego. Y le dijo, Bartimeo, y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor le dijo en forma como, quizás como arrogante para muchos, ¿qué quieres de mí? Que recobre la vista. Y el Señor le dijo, hágase conforme a tu fe. El Señor en muchas ocasiones le dijo a la gente, tu fe te ha sanado, tu fe te esto, porque era la fe de la persona. Y el Señor pasando por su propia tierra, como la gente no era profeta en su propia tierra, ¿y qué le dijeron? Que este no es Jesús, este no es el hombre humano, el hijo de José. Entonces dice que el Señor se fue de ahí y no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos, no era por la incredulidad de Cristo. No era porque Cristo no quería sanarlos a todos, Él quería sanarlos a todos. Pero probó el corazón de todos ellos. Y así ha pasado con mucha gente, iglesia. Empieza a ver al hombre, Lo pasado del hombre. o lo pasado del hombre. Recuerdo que fui a mi tierra hace como 4 años, 3 años, algo así. 3, 4 años. Supe de un chico que estaba enfermo, vecino, y fui a orarle. Y estoy compartiendo con la familia ahí. Y empezaron a decir, mira, y tú, déjate lo que antes hacías. Y mira, y tú, empezaron fue a escudriñarme mi pasado. Y fue a hacer, digamos, una labor espiritual. No dejaron, ¿por qué? Porque estaban viendo, averiguando el estaban viendo al hombre. Y me vine, ¿y qué pasó? A la semana murió. Porque ven, es el pasado de los demás. Por eso Cristo dijo, no hay profeta, no hay profeta en su propia tierra. ¿Sí? Porque el hombre está viendo, pero este no es el hijo de María, el hijo de José, el que hace y el que esto. ¿Ah? Porque están viendo es la humanidad del hombre. Se hace muchos milagros ahí, ¿por qué? Porque no hay esa fe. Y uno solo se da de cuenta cuando llega, digamos, a esos pueblos. Cuando ellos esperan a un hombre. Yo me acuerdo cuando fui para Sogamoso. Uno mira, uno ve cuando a uno lo ven en la parte espiritual como el hombre de Dios. Uno lo siente. Y Dios se glorifica ahí. Como Dios se glorifica. ¿Cómo se manifestó Dios ahí, güey? Y como Dios se manifiesta. ¿Sí? Como Dios revela cosas y la gente queda como, ¿qué? Porque si fuera un vecino de ella, ay, ya viene este para acá, vente, me embuste. Dios no se va a revelar así. Porque cuando se tiene la expectativa que Dios hable, que Dios diga, Dios obra. Amén. Amén. Pero si se ve, quién sabe quién es este estafador y ladrón y vagabundo, ahí Dios no va a hacer nada. Ahí vemos como Dios se glorifica, pero cuando nosotros tenemos una vista espiritual, que queremos que Dios nos hable, o Dios hable con nosotros en la parte espiritual, no viendo lo físico. Amén. Y es por eso que él dice, Pablo, vamos a seguir leyendo lo que Pablo dice acá. Dice, y nosotros, el 2.12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido, iglesia? Todo. Si nos ha concedido su reino, su Hijo, la salvación, nos da todo en Él. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Amén. Sino con la palabra, las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso la palabra claramente dice, el que tiene oído. No dice el que tiene oreja, dice el que tiene oído.
Porque el oído es la parte espiritual que debemos siempre prestar atención. Amén. Pero el hombre natural, ahí donde viene el hombre que, yo no creo que, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Esta gente se volvió loco. Primera de Corintios. Vamos en el 14, de 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. El natural no va a entender las cosas espirituales. Y es cristiano, sí. Y va a la iglesia, sí. Y se congrega, también. Y habla en lengua, sí, a lo mejor dice Rambo saca la bazooka. Pero es natural. Tiene la visión corta. No puede ver más allá. O no despertado espiritualmente. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no juzga de nadie, él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la intuirá? Y entonces él le dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, iglesia, debemos andar como él anduvo y creer. Como él creyó. Amén. De que Dios, uno hoy en día, hoy vemos gente que diciendo, no, lo que pasa es que Dios a mí no me usa. Yo oro por una persona y lo que hace es morirse. No, siga orando. Pero crea usted también. Amén. Debe llenarse de fe y debe de creer que Dios va a hacer algo. Aunque también está la voluntad de Dios. Pero yo cuando voy a orar por alguien, yo voy es con la fe de que Dios lo va a levantar. Amén. Yo voy es creyendo de que Dios ya le va a poner todo nuevo. Eso es con esa actitud yo voy. No me llegando a decir, ay Señor, la falta que la embarre aquí cuando esté orando de repente le da un infarto y se murió. Ay, sí es verdad que mire el pastor lo que se puede matar. No, yo no llevo esa mente. Amén. Porque también debo entender que está la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque yo he ido a lugares a orar donde yo estoy con esa fe creyendo y el Señor me dice, no ore más. Yo le digo, bajo la guardia y no le digo, no, que Dios no quiere que ore, no, sino que me meto de otra forma. Digo, bueno, también hay que entender la voluntad de Dios, o que entienda que la voluntad de Dios que... No diga que la voluntad es porque ya... ¿Sí? Cuando se vale. ¿No? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice, bueno, yo no sé. No se vaya a morir antes de que Dios la lleve, hijo. Entonces, uno tiene que ir con esa fe, de creer de que Dios lo va a levantar, de creer que Dios va a sanar, de que Dios que va a hacer la obra. Amén, no el hombre. Y la persona tampoco tiene que estar pendiente si, ay, que este hombre yo lo conozco y conozco su pasado. No. Amén. Porque hay personas que va un vecino le va a orar. No, yo no quiero que me ore el vecino. Yo quiero que venga el pastor. No, usted tiene que tener la buena actitud. Si usted le conoce el pasado de su vecino y el vecino tenga la actitud bonita, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer la oración. Amén. Con esa actitud y con esa... Porque mira, eso es lo que pasó en mucho tiempo cuando la gente decía... viene un pastor internacional de tal país, se llenaba eso. ¿Por qué? Porque miraban al hombre como tal. Pero hacen un culto con el predicador del barrio, no va nadie. Porque siempre va a estar puesta la mirada en el hombre como tal y no en lo que Dios puede hacer. Amén. Una oración no se rechaza. No rechaza la oración, así venga de un católico, de un musulmán, del que venga. José tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño de José? Tenía una túnica así como la hermana Dori tiene el vestido. O como la túnica que tiene la hermana Dori. Una túnica de colores. Sí, dice la palabra. Y este hombre tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño de José? Sus hermanos lo adoraban a él. Se postraba, dice que se postraba el sol y la luna delante de él. Miraba que 2 espigas se tiraban y empezaron, y él echó el cuento, pero por eso hay que tener cuidado cuando usted tenga un sueño y lo cuente a personas que no debería contarle. Porque José hizo lo mismo. José le contó el sueño ¿a quién? A sus hermanos. ¿Y qué decían los hermanos? Miren dónde viene el soñador. Empezaron a burlarse de él, querían apabullar el sueño de José. No vemos a un José apoderándose, digamos, de algo que Dios no le... Él se apoderó de lo que verdaderamente vio, porque no vemos a un José Dios diciéndole, tengo para ti esto, así te dice el Señor. No vemos a un José que Dios le habla,
así, sino que vemos a un José que vio un sueño y se aferró a ese sueño, pero le contó a sus hermanos. ¿Qué empezó a sentir los hermanos sobre él? Envidia. Por eso cuando tú cuentas tu proyecto, ten cuidado a quién te lo cuentas. Porque la envidia es una cosa Tremenda. y eso nos pasó en Trinidad, ¿no? Cuando una persona no tenía brujería, pues no, aquí no hay nada de brujería. No, una amiga, con la sola envidia, le estaba haciendo daño. Porque la envidia hace daño. Y eso es lo que hay, hermano. Sí, Es tremendo una persona. la envidia. Por eso yo le dije a ustedes, no es envidia de que yo vea el carro de Manador y diga, yo quiero un carro como ese. ¿Sabe qué es envidia? Porque ella tiene ese carro y yo no. ¿Sabe qué es envidia? Yo quiero ese carro. ¿Sabe qué es envidia? Que se le piche la llanta cuando vaya por ahí. Eso es envidia. El corazón se empieza a llenar de porquería. Amén. Eso es envidia. Y con eso hay que tener mucho cuidado cuando usted cuente un sueño, cuando usted cuente algo que usted quiere, un proyecto. Sépalo a quién contárselo. O una persona espiritual, porque estamos hablando de la parte espiritual, que te va a ayudar a orar por ese proyecto que tienes. Pero una persona carnal o una persona mundana ni le cuentes. Mejor quédate calladito. Amén. Porque ellos van a hacer que pero ni que ores ni que hagas. Porque van a querer destrozar tu sueño. Pero José, ¿a quién le creyó? ¿A sus hermanos? A Dios. ¿O a Dios? Pero ese creer lo llevó a mucha dificultad, ¿verdad que sí? Los hermanos que hicieron, lo metieron por allá por una fosa, después lo sacaron, lo vendieron, después se lo llevaron para Egipto. Eso pasó un poco de cosas. ¿Amén? Por allá una mujer se le desnudó, le dejó el trapo que cargaba en las manos de la mujer, salió corriendo y tuvo preso. Pero aún así él creyó que Dios iba a hacer algo con su vida. Amén. Le pidió ayuda al panadero, a aquellos personajes que también estaban presos con él cuando salieron y se acordaron de él. Pero Dios tenía un plan y un propósito con José. Amén. Y Dios cumplió su propósito con José. Amén. ¿Por qué lo cumplió? Primeramente porque era la voluntad de Dios que Dios iba a hacer algo con José. Y porque él creía. Y porque él se aferró a lo que Dios iba a hacer con su vida. Y se mantuvo en sus costumbres. En Eso. lo que conocía de su Se palabra. fuera desviado, él fuera dicho, bueno, me quedo con la mujer de Potifar y aquí estoy bien. No, él sabía que no era hasta ahí. Él sabía que lo que Dios tenía para él era muy grande. Amén. Quizás él se aferró a esa palabra que dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a pesar de todo lo que vio José, ¿sí? Eso es lo importante, no llenarnos el corazón de cosas, porque también hasta eso nos estanca, iglesia. Cuando llenamos el corazón de que algún día me lo va a pagar o algún día, así no vamos a prosperar, pero ni que se ponga como se ponga. A veces Dios usa que pasen eso para acercarnos a Él. Y para moldear nuestro Y corazón, para moldear nuestro carácter. para moldear nuestra vida. Porque José, cuando muere el papá, ¿qué dieron sus hermanos? Ahora sí. Ahora sí se acabó papá, se acabó la manguangua de mismo en el llano. Pero aún así cuando fueron a José, oye José, de verdad nosotros fuimos esto. No pasa nada. Yo sé que el que me puso aquí fue Dios. Es más, aún para perseverarle la vida a ustedes. ¿Sí? Entendió que era Dios el que estaba con él. Que Dios lo colocó ahí. Que sus hermanos fueron instrumentos de Dios. Quizás para ellos para mal, pero él lo entendió que fue para bien. Amén. Porque si no, hubiese quedado ya como el hijo menor, el cachifo y todo aquello. Pero él entendió que todo esto, que Dios lo sacó allá, era un propósito de parte de Dios. Amén. Amén. Por lo menos Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe, dice que creyó y le fue contado como qué, por justicia, porque él le creyó a Dios. Él dejó todo lo que tenía para irse, pero estamos hablando de la parte espiritual, a una tierra que no había ni GPS, no había, ¿así se le dice? GPS. Sí, para buscar. Ni él sabía si esa tierra existía. No tenía ni idea, simplemente le tocó caminar errante en la tierra, pero se aferró a una palabra y se fue creyendo esa palabra. Amén. Cuando usted se aferra a una palabra, iglesia, bíblica, mire, yo escucho a personas
Justamente había, bueno, ve lo que le pasó al hermano David. Dios le dio este versículo que hoy conocemos como el alto y sublime. Se lo dio para un futuro. Quizá al principio no le puso mucho cuidado. Y me pasó lo mismo con una señora que Dios le da un versículo. Y el versículo dice, yo soy tu Dios, tu sanador. Y sigue enferma. Dios me dio este versículo. ¿Y entiendes el versículo? Sí, que Dios es mi sanador, que Dios es mi sanador. Me dio pena decirle, ¿y por qué sigue enferma? Porque ya Dios le dijo, yo soy tu sanador. ¿Y por qué sigue enferma? Porque no le cree a Dios. Así de sencillo. Amén. ¿Cuántas personas no han leído un versículo bonito y lo toman, pero no lo viven? Amén. Porque si Dios te dice, yo soy tu Dios, tu sanador, en un versículo que tomaste, tú debes aferrarte a que Dios te va a sanar y que Dios es tu sanador, que no te vas a morir de esa enfermedad. Amén. El versículo que Dios te dé es porque Dios te está tratando contigo, te está enseñando Dios. Amén. A través de ese versículo, a través de una palabra que Dios te dio, Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Entonces a veces creemos que Dios está conmigo un momento, pero con un momento difícil, ya Dios me dejó. No, y eso es lo que entendía David. David entendía cada versículo o expresaba en canciones, salmos. Como por lo menos cuando dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué se respondió él mismo? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un día estaba abatido el alma y le dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Dijo, espera en Jehová y confía en él. ¿Sí? Esto, pero hoy en día tenemos mucha gente diciendo, Señor, porque solamente preguntarle a Dios, pero no se responde. Amén. Tenemos que hacer en la parte diabólica y en la parte espiritual bien, porque en la parte diabólica no va a decir, ¿dónde está Dios? Ese es el diablo. Pero cuando usted se responde, te va a decir, mi Dios está en los cielos. Amén. Amén. Esa es la parte que tú vas a contrarrestar a la parte mala. Amén. Porque siempre van a llegar pensamientos malos en tu mente. Siempre van a llegar pensamientos, pero ¿por qué Dios permite esto? Pero tú mismo te respondes, porque Dios es soberano. Porque Dios hace como Él quiere. Esa respuesta tuya misma van a hacer que Dios se glorifique en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir ¿lo qué? Los ojos espirituales. Ve lo que pasó con una mujer llamada Agar. Génesis capítulo 16. Alguien lo puede leer desde el 7 al 13. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Saúl. ¿Sí? Sí. El ángel se le apareció a Agar. ¿Quién era Agar? Una sierva. La sierva, la esclava de Sara. De Sarai y de Abraham. Ajá. Pero entonces el ángel, ¿qué le dice? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Será que el ángel no sabía? Sí, claro. Sí sabía, ¿no? Por eso es lo importante de entender que Dios primeramente no pasa por encima de ti. Él quiere conocer tu historia. Claro. Señor, tú conoces toda mi historia. Yo quiero conocerla, que tú me la cuentes con tu boca. Claro. ¿Sí? Me escucha. Yo quiero escucharte. Yo quiero saber por qué. O cuéntame qué está pasando. ¿Sí? O cuéntame por lo menos tu historia, que yo me la sé, pero yo quiero que tú seas tu versión, seas sincero. Porque pasó una vez en la iglesia y se lo he contado y lo digo por testimonio para que usted nunca más haga eso. Pero hermano, De una persona que había abortado, digámoslo así, literal, abortó, mató al hijo que tenía en su vientre. ¿Y sabe qué hacía ante Dios? Se excusaba. Se excusaba. Nunca le dijo a Dios, lo maté. Nunca le dijo a Dios, sino que se excusaba. Cuando Dios me reveló eso, hablé con esa persona y le dije las cosas. Esa mujer lloró. Entonces, hasta ante mí se empezó a excusarse y decir, pero es que Dios sabe que yo... No es que Dios sabe. Dios necesita sinceridad. Sé sincero con Dios. Es que mis estudios, es que no. Dígale, Señor, yo lo hice por mi ignorancia, porque no sabía que me traía consecuencias. Perdóname. Esa es la sinceridad con Dios. Amén. Y Dios quiere escuchar toda esa sinceridad. Cuando yo escucho esa sinceridad, Dios perdona ese corazón. Dios transforma ese corazón y ya la persona sabe que nada está encubierto en las manos de Dios. Amén. Entonces esta mujer empezó a decirle de dónde venía y por qué se había ido. Le dijo, vengo de mi jefa, o de tu sierva, Sara, ¿no? De mi señora.
¿Qué fue lo que le dijo el ángel para entender algo? 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada, pero había una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que tenía que volverse a su señora y tenía que ser sumisa a su señora. ¿Sí? Y es lo que le decía el hermano ahora, hay gente que anda de iglesia en iglesia, que no se sujetan a ningún pastor y creen que Dios va a respaldar o lo va a bendecir así. Así no bendice Dios a una persona que quiere vivir del timbo al tambo y conocen casi todas las iglesias de Yopal, de Colombia y del mundo. ¿Sí? Pero no se sujetan a ninguno. Pero había una orden acá de esta mujer que le dijo el ángel, tienes que hacer esto primero. Ponerte sumisa delante de tu señora. Amén. Cuando tú haces, digamos, o te sujetas, en este caso a un pastor, no estoy diciendo que se sujeten a mí, no. Cuando tú verdaderamente sujetas tu vida a un líder, Dios va a respaldar tu vida, porque está bajo ese liderazgo. Amén. Yo he escuchado gente en iglesia, de verdad que eso da, como le decía la hermana al principio, que da vergüenza ajena. Da pena escuchar gente diciendo que yo me congregué aquí, me congregué allá, me congregué allá. ¿Y qué pasó? ¿No consiguió a Dios en ningún lado o qué? Porque nunca se sujetó. Y Dios, no solamente en este texto, en casi toda la Biblia, la gente que se sujetó a Moisés, ¿qué pasó? Fueron bendecidos. Y los que se voltearon contra Moisés, hubo un momento que la tierra se abrió y ¿qué pasó? Se rebeló la misma hermana de Moisés. ¿Y qué le pasó? Murió con lepra. El mismo hermano Aarón, ¿qué le pasó? Se murió en el desierto. Toda esta gente que se rebelaron delante de un líder, delante de su líder, Dios dijo, no se meten contigo, se meten conmigo. Porque si yo te puse a ti como cabeza. Solo Josué y otro hombre de esa misma Josué y Caleb. Caleb fueron los únicos que llegaron allá. Los únicos que llegaron porque le creyeron a Dios. Se sujetaron bajo la mano de este hombre. Amén. Y así vemos cuando Dios usó a otras personas, porque por lo menos Dios fuera usado en vez de Josué, los hijos de Moisés. Claro. Pero ¿por qué usó a Josué? Porque Josué se sujetó a su líder. ¿Por qué Dios le dio el don de profecía a Eliseo? Estuvo pendiente de Elías. Porque él se sujetó a Elías, siempre anduvo pendiente de Elías. Amén. ¿Y por qué no? ¿Y por qué Dios no le dio la bendición de Elías a su criado? Porque el criado era un vagabundo. Un traicionero, un sinvergüenza. Pero eran gente fieles. Amén. Y se lo digo por algo, porque la persona que... Porque yo siempre oro por ustedes y oro por todos, aún los que se fueron, los que no se fueron. Y orando por esta persona que tuvo ese mal corazón en la iglesia. Orando por su bendición, orando por ella. Orando por su situación, su matrimonio, su casa. Y Dios me hizo entender que lo que le estaba pasando era por no querer sujetarse. Amén. Y por hablar mal. Y ese es el gran error de un cristiano. Cuando usted empieza a hablar mal de su hermano. Amén. Aún de su líder. Si no está bien, no está bien visto en la parte humana. Imagínense en la parte espiritual. Cuando hay un respaldo de parte de Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios no quiere. Y eso pasó con los apóstoles. Los apóstoles fueron bendecidos porque había esa unidad entre ellos, porque sabían que esto no era del hombre, esto era de Dios. Y esto es de Dios. Amén. Entonces el ángel le dice a la mujer, tienes que sujetarte a tu jefa. Y entonces vendrá esta bendición sobre ti. Yo voy a bendecir a esta persona, tu hijo será de gran bendición. Pero esta mujer todavía no quería abrir los ojos espirituales. Y ve lo que sucede más adelante. Génesis 21, 15 al 21. Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Santo Dios. Eso ya sucedió cuando Dios le dijo a Abraham, 15
despide el muchacho con la mujer. Ajá. ¿Sí? Imagínate Dios diciéndole eso, usted dice, uy, ¿cómo Dios va a decirle que corra la mujer con el muchacho? Pero ya Dios tenía un plan preparado para ello, porque ya Dios le había dado palabra. Pero esta mujer, a pesar de que había recibido una palabra de parte de Dios, ella se fue, estuvo sumisa delante de su jefa, pasó el tiempo, porque era un muchacho, porque Dios le había dado profecía antes de salir embarazada. Dijo, tú vas a salir embarazada, tendrás un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Ismael. Resulta que Dios le cumplió su profecía después de que el muchacho creció. Ahí fue donde Dios lo despidió y se fue. Pero el ángel le salió al encuentro y ¿qué le dijo? ¿A quién escuchó Dios? A la voz del muchacho. Y llamó a Agar, ¿dónde vas? La mujer todavía estaba ciega espiritualmente. No creía lo que Dios podía hacer con él. Pero fue lo que dijo, ¿qué es lo que le dijo el ángel ahí, Manadori? Levántate, ese muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Qué pasó? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Qué es lo que le abrió Dios? Los ojos Cuando tú se sujetas a Dios, Dios te abre los ojos espirituales. Mira, estaba en el desierto donde no había agua y cuando Dios le abrió los ojos espirituales, encontró agua. ¿Sí? A veces la bendición, iglesia, está cerquitica de nosotros, pero por no tener visión espiritual, no la vemos. Creemos que solamente estamos en el desierto. Agar pensaba que estaba en el desierto. Dejó morir el muchacho, dijo, voy a ponerlo así como un tiro de arco. Póngale que un tiro de arco sea como de aquí al árbol. Allá lo dejó porque dijo, para que se muera yo no lo vea. Pero ya Dios le había hablado a ella. Ella no estaba creyendo a Dios. Hasta que Dios tuvo que venir y le abrió los ojos espirituales. Cuando le abrió los ojos espirituales, esa mujer entendió que el agua le quedaba ahí, pero no estaba viendo agua. ¿Sí? Y cuando vio agua, agarró agua, le dio al muchacho y vio ella. ¿Sí? Entonces, eso es lo que esta Biblia nos comenta esto, es para que entendamos la parte espiritual. Hay cosas que nosotros no vemos que la bendición esté ahí. ¿Mm? Había un hombre que sale, dice, hoy Dios no tenía nada en la casa de comer, nada de comer. Hoy Dios me va a bendecir. Hoy Dios, yo voy a traer comida a la casa. No tenía nada que comer, nada. Y el hombre sale, hoy Dios me va a bendecir mi día. Y salió. Y salió. Y en lo que sale, se encuentra con un borracho. Acá, amigo mío. Y el hombre dijo, ay Dios mío, este borracho ahora. ¿En serio? Voy a salir a buscar la bendición. Porque él esperaba una bendición con alguien también de corbata, que lo iba a bendecir. Y resulta que aquel hombre le da, acá, ¿y dónde va, amigo mío? Y ya, no, yo estoy apurado, ocupado, voy a hacer una diligencia. Pero venga acá, el borracho insistiéndole al hombre, y el hombre no entendía que la bendición estaba en ese borracho. Y tanto que el borracho le dio tanta vuelta y aquel hombre desesperado, y el borracho al final le dijo al borracho, ¿te quieres comer un pollo? ¿Ah? Y el borracho le dio un pollo para que se lo comiera con la familia en la casa. Tocó hacerle caso de aquí en adelante. Imagínense que la bendición estaba ahí en la puerta de la casa, pero él pensaba que la bendición estaba más lejos. Él salió a buscar la bendición más lejos. Y la bendición estaba cerca de la casa de él. ¿Ah? Y por un borracho. Y él pensaba que la bendición venía por alguien de etiqueta. ¿Ah? Entonces a veces tenemos la bendición al frente y no queremos verla porque estamos buscando por otros lados. Amén. Y a veces Dios quiere bendecirnos por personas o por cosas que uno no se da ni la idea. Y así pasó Dios. Y Dios usó, mira, por eso la palabra dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los que se creen todo. ¿Ves lo que pasó aquí en el libro de Reyes? Segunda de Reyes, vamos a Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, que era Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, que no pase por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, así lo hizo una y otra vez con fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Siria, de Israel, perdón. Es decir, mira, ¿entendió lo que leyó? No. Resulta que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. ¿Sí? Pero resulta que el rey de Siria era estratega, pero en Israel había un hombre de oración que era Eliseo.
el rey de Siria en su cámara le decía a su jefe, le decía, vamos para tal lado, y allá lo agarramos y los rodeamos y los matamos. Pero ¿sabe quién estaba en esa reunión? El Espíritu. El ángel de Jehová. Y le decía, te tengo un chisme, van para tal parte. Claro, le decía. Y entonces, cuando estamos con Dios, Dios nos alerta, Dios nos avisa el peligro. Amén. Y resulta que este hombre le dice al rey de Israel, hey, van a estar en tal parte. 6:6. Y era tanto la cosa que el mismo rey de Siria se puso algo y dijo, aquí hay un chismoso entre nosotros. 6. Eso fue lo que quiso decir este texto. Aquí entre nosotros hay un soplón. Eso fue lo que quiso decir. Entonces uno de los siervos dijo, no, señor, rey mío, Dios mío, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, escucha, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. No había secreto. Hoy en día lo que usted habla por celular tampoco es secreto. No crea que eso es secreto, se lo saben hasta en Estados Unidos lo que usted habló. Y él dijo, id, mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. ¿A quién estaban buscando? A Eliseo, porque querían matarlo, porque era la voz de comunicación en todo Israel. Entonces envió al rey allá gente de a caballo y carro, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. La rodearon. Si el Señor le decía todas las cosas, ¿por qué no le dijo que la gente venía para que se fuera por otro lado? ¿Se ha puesto a pensar eso? Si Dios le revelaba por dónde iban, pero ahora venían contra Eliseo y Dios no le dice nada, porque Dios quería glorificarse. ¿Fue lo que pasó? Claro. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿A quién? El muchacho, el criado. Y aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Como pregunta, ¿no? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Uy, qué palabra tan bonita, ¿no? ¿Usted se aferró a esta palabra? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y dice, pero eran dos nada más, Eliseo y el criado. Y allá había un ejército, esa cosa parecía un maizal, dijo un crispeta. Eso full. Y ve lo que dice. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová. ¿Cuál fue la oración de Eliseo? Te ruego, Señor, que mates a ese poco de gente. Te abre los ojos para que vea. Siga leyéndolo, yo creo que usted lo lea. Te ruego que abra los ojos para que ¿qué? Para que vean. ¿Y qué pasó? Entonces Jehová abrió los ojos del criado ¿Y qué vio? miró, y he aquí Que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Santo Dios, él pudo ver lo espiritual. Era un gentío natural que se miraba, pero en lo espiritual habían ángeles a caballo, carro de fuego, para destruir a ese campamento que venía contra ellos. Amén. Amén. Ve que Eliseo ora para que se le abran los ojos espirituales. Y a veces hay que orar eso, iglesia, para que Dios te quite de los ojos la ceguera, porque a lo mejor la bendición está ahí y no la estás viendo. Amén. A veces Dios tiene lo más cerca porque uno busca el mejor, o digamos así, por lo menos para que te defienda un caso. ¿Qué tratas tú de buscar? El mejor abogado, ¿verdad que sí? Para que defienda tu caso. Porque diciendo, porque este yo lo conozco, él vive al lado de la casa mía, eso es que vas a ver. Pues ese te puede defender. Porque tú tienes que entender que por encima está Dios. Amén. Y que sea cualquiera que sea el abogado o el que te quiera defender algún caso, Dios es el abogado más grande que te pueda defender y que pueda usar a esa persona que usted diga nunca ha ganado un caso, pero el caso tuyo lo puede ganar. Amén. Amén. Eso es creerle a Dios y no creerle al hombre. Porque cuando vamos a creer al hombre, no, es que no. Tú tienes que creerle es a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, no vas a ver a la persona, ¿cómo se dice? De arriba. Tú vas a ver que esa persona la va a usar Dios. Amén. Que Dios va a defender tu causa. Y esto pasó con Eliseo. Eliseo no dijo, Señor, te pido que mates a esta gente. No dijo, ábrele los ojos al muchacho. Denme a entender para que vea lo que yo veo.
¿sí? Para que vea la parte espiritual. Yo recuerdo muchos años que una señora me dijo a mí, ¿usted ve eso que veo yo allá? Ella veía ángeles y yo no veía nada. ¿Y sabe lo que me dijo ella? Si usted no ve lo que yo veo, no anda conmigo. A mí me dio pena. Y yo era mucho de gloria a Dios, aleluya. Y no era así. Tenía que quitarme lo que tenía en mis ojos, la venda espiritual, para poder ver más allá. Y Dios quiere hacer cosas con nosotros, iglesia. Está predicando por casualidad. Dios quiere que haga muchas cosas con nosotros, pero nosotros debemos creerle a Él. Y nosotros debemos creer que Dios va a usar personas. Pero si nosotros ponemos la mirada en la persona, Dios no va a hacer nada. Porque estás mirando al hombre. Pero cuando tú miras que a través de ese hombre o a través de esa persona, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a traer bendiciones a tu vida. Amén. Créele a Dios cada día. Aférrate a creerle a Dios. Dile, Señor, quítame la venda que tengo en mis ojos. Lo que no me permite ver. Quizás la bendición mía esté aquí cerca y no estoy mirando mi bendición porque estoy enfocándome en otras cosas. Estoy pensando que mi bendición viene por aquí, porque si decimos a Dios que haga su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? No es a nuestra carrera, no es como nosotros queremos. Dios nos cambia el propósito, nos cambia el plan, porque es a su manera. Amén. La bendición viene a su manera. Amén. Cierra sus ojos y démosle gracias a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Y lo que la hermana Aurea nos recordó ahorita fueron los 12 espías. 12 espías que fueron 10 que no le creyeron a Dios cuando vieron físicamente a unos hombres gigantes. Ellos decían, nosotros somos como cucarachas delante de ellos. Pero vieron 2 personas que solamente dijeron, sí, verdad, hay gigantes. Sí, es verdad que hay gente de guerra. Pero si Dios dijo que nos iba de esa tierra, debemos creerle a Dios. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, hoy te pido, Señor, que quites sobre la iglesia, sobre nosotros, esa ceguera espiritual. Y que podamos ver más allá. Que podamos ver tu bendición. Que podamos ver y alcanzar lo que tú tienes para con nosotros. Enséñanos, Padre Santo. No te pedimos que nos des estrategia. No te pedimos, Padre Santo, que nos libres. No te pedimos es que abras nuestros ojos espirituales. Que quite la ceguera espiritual. Queremos caminar en lo espiritual, queremos creerte a ti, queremos aferrarte, así como hizo José, como hizo Moisés, como hizo Abraham. Así queremos hacer, Señor. Pero que tú quites esa venda, Padre, porque hay cosas que no creemos, hay cosas que nos cuesta, hay cosas que es difícil para nosotros entenderlo, porque caminamos en lo humano, caminamos en la ciencia y no caminamos en lo espiritual. Pero hoy te pedimos, Señor, que quites esa ceguera, que nos enseñes a ver lo espiritual, que nos enseñes a caminar en lo espiritual, que nos enseñas a vivir en lo espiritual, que aprendamos a creer en ti, a confiar en ti, a creer que tú tienes el poder para librarnos, así como hizo David. David luchó con aquel gigante, peleó contra aquel gigante, no porque se vio físicamente, porque si ese hubiera visto físicamente, él hubiese entendido que él no podía contra ese gigante, pero él fue con esas palabras diciendo, tú vienes contra mí, contra espada, lanza y jabalina, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén.